¿Qué tal, amigas y amigos de Recomiendo Automóvil? Miren dónde me encuentro hoy, probando esta Volkswagen Taos, una SUV de la marca alemana que se ha vendido bastante en este país, de procedencia argentina, alimentado por el famoso motor 250 TSI 1.4 turbo de 150 HP con 250 Nm en torque, acoplado todo a una caja automática maravillosa, súper precisa, de 6 velocidades. También tiene modos de conducción más normal, más deportivo. Con respecto a sus dimensiones, tenemos un largo de 4,4 metros, una distancia entre ejes de 2,6, un ancho de 1,80 m y un alto de 1,63 m. Te recuerdo que este modelo se encuentra al medio de entre el T-Cross y el Tiguan, entonces Volkswagen quiso aprovechar ese espacio bastante amplio para poder... El vehículo se siente muy bien, muy suavecito, muy precisa su dirección, es un agrado conducirlo. Pero algo que sí uno podría estar un poco prejuicioso antes de conducirlo es, oye, igual es un vehículo de un tamaño considerable, no es grande, pero es un vehículo, es una SUV, donde de verdad 5 para adultos acá van a caber, pero sin ningún problema. ¿No será muy pequeño ese motor 1.4? ¿Estará bien? Y en serio, oye, súper se pasó. Es un vehículo que... Es un motor que si uno le pide, te da. Y es un motor 1.4, claro, obviamente tiene un turbo ahí que hace la mayor parte de la pega, pero de hecho ahora vamos aquí en una pendiente bastante empinada y si yo le pido un poquito, oye, el auto tira y responde de una manera muy concreta, muy seguro. Podemos notar a simple vista que tiene una apariencia bastante más similar a lo que es su hermano mayor, el Volkswagen Tiguan. Obviamente el Tiguan es mucho más caro y es un poco más amplio, incluso llega hasta 7 plazas. Algo a destacar acá es este capó bastante más plano, pero con múltiples molduras que lo hacen ver muy rudo, muy robusto. Me gusta mucho que viene muy bien acompañado de este panel frontal minimalista, muy típico ahora de los modelos Volkswagen, en donde también podemos encontrar aquí luces diurnas LED, faros LED y también, bueno, alguna que otra ampolletita halógena, pero tiene una muy buena apariencia este faro. Entradas de aire para el paso de rueda del tren delantero, funcionales, sensores delanteros, y además esta parte del frontis incorpora lo que son los sensores del sistema de monitoreo de peatones, frenado de emergencia autónomo y el frenado de emergencia en ciudad. Aquí en el costado podemos encontrar un juego de llantas de 18 pulgadas, en este caso un neumático Michelin 215/55, freno de disco en las 4 ruedas, algo que también siempre se agradece, acompañado de un sistema de suspensión de tipo MacPherson en la parte frontal y Multilink en la parte trasera. Y el auto, de verdad que simplemente tú al sentarte notáis el silencio, la insonorización muy bien lograda que tiene, bueno, igual esperada para este tipo de vehículo alemán, muy típico de Volkswagen. Si bien es un vehículo que está hecho en Argentina, uno tendería a pensar de que la calidad de su construcción no debe ser muy buena, como lo que uno podía haber tenido en consideración antiguamente. Pero hoy en día esto cambió completamente. Este vehículo me da la sensación de que fuese más un alemán, un vehículo europeo, más que un vehículo armado en Argentina. Se nota que pusieron mucha energía en poder posicionar bien todos los plásticos, toda la estructura del vehículo. Miren, aquí va pasando un Ferrari maravilloso al lado mío. ¡Wow! Primera vez que veo ese Ferrari acá en Chile. Son de estos Ferraris nuevos, de estos híbridos. Bueno, volviendo al tema acá. ¿Qué les estaba contando? Ya lo encontré. Finalmente es un vehículo muy económico, de acuerdo a lo que nos informa la marca, este vehículo está dando en ciudad alrededor de 10 km por litro, consumo mixto de 13, y en carretera
17 km por litro. Bueno, además de que tiene una muy buena caja, el motor es un motor ultra mega conocido, muy fiable de la marca. Este vehículo también, desde la versión de entrada, que es esta, la versión Comfortline, incorpora lo que es el sistema Start-Stop, lo que obviamente te ayuda a mejorar muchísimo lo que son los rendimientos, en especial para no gastar de forma innecesaria en paradas pronunciadas, semáforos, pares, etcétera, o tacos. Ahora, algo que sí debo destacar mucho es que este vehículo, pese a ser la versión de entrada, no pareciera que es la versión de entrada. Si bien es el vehículo más barato, da la sensación de que es un vehículo que está muy bien equipado, tiene un diseño y un look como si fuese de un peldaño un poco más alto, y eso es lo que agradezco a Volkswagen, que en el fondo se preocupe de que no porque sea la versión de entrada tiene que parecer un vehículo barato, sino que podemos más o menos mantener un estándar, en este caso entre las tres versiones que se ofrecen acá en el mercado nacional. Siguiendo acá por el lateral encontramos también espejos color de la carrocería, obviamente con su respectivo señalizador, y además lo incorpora un monitoreo de punto ciego, acceso rápido al vehículo, barras de color negro en esta versión. En las versiones, por ejemplo, la Highline es de un color aluminio, pero es básicamente lo mismo. Siguiendo acá por atrás también encontramos unos faros muy típicos, muy cuadrados, muy de líneas bastante rectas. Luces LED, obviamente, fakes, salidas de tubo de escape. Te aprovecho de mencionar que también tiene sensores traseros de estacionamiento. No he tenido la posibilidad de conducir las versiones del Highland, por ejemplo. Esta es la versión Comfortline. Supuestamente dicen de que la suspensión es un poquito más suave. Sí, esta suspensión es bien firme, especial a la suspensión atrás, pero bien agradable, bien cómoda. Tiene una capacidad de respuesta que me llama harto la atención. Me hubiese esperado un vehículo un poquito más pesadito, más chanchito. Piensen que de aproximadamente 1400 kilos para un motor 1.4. Pero bueno, este motor es ultra mega conocido, ultra mega fiable. La verdad que entiendo ahora por qué lo ocupan en tantos modelos. Se siente muy bien, muy bien. Además es un vehículo muy bien equipado. También incorpora lo que es el sistema de control de crucero adaptativo, que también lo estuvimos usando, lo estuvimos probando, muy preciso. Es un agrado, de verdad es como viajar sobre una taza de leche a grandes velocidades, 100, 120, el motor bastante descansado, por decirlo de alguna forma, muy poco revolucionado, por ahí por los 2000, 2300 revoluciones a esas velocidades. Por algo también logran consumos buenos para este tipo de vehículo, para el tamaño de este tipo de vehículo. Me gusta cómo se siente el vehículo, firme, sólido, es que esa es la palabra, se siente sólido. Me saco el sombrero desde ya por la forma en que nuestros queridos vecinos argentinos han estado construyendo este vehículo. Me sorprende muchísimo. Ahora en el interior vamos a ver qué tal es. Primera sensación de la puerta. Oye, una puerta bastante más pesadita, se nota que es de muy buena calidad. Los componentes, la calidad de sus plásticos. Aquí encontramos un plástico blandito, un polímero más gomado, como goma. Si bien en su mayoría podemos encontrar plásticos duros, pero se notan sólidos, se notan firmes, están bien empotrados. Aquí pasando a lo que es el interior del vehículo encontramos estos asientos de eco cuero que tienen un muy buen aspecto, una sensación de solidez, de ser una espuma bastante densa que va a durar bastante en el tiempo. Aquí no tenemos goma, sino que tenemos una alfombra. ¡Wow! ¡Qué pituco! Ingresando aquí a la posición del piloto y encontramos un volante forrado en cuero, un cuero bastante peculiar al tacto, y también con este logo nuevo de Volkswagen, bastante más minimalista. Me gusta el volante, es un volante de 4 puntas, mandos del control crucero adaptativo, y aquí mandos de voz y acceso a la pantalla de infoentretenimiento. Todas las versiones de el Taos vienen con una pantalla digital muy moderna, de muy buena calidad, el cual te permite cambiar a distintos modos de visualización. Además que también puedes acceder a múltiples información del vehículo, del computador a bordo, etcétera, etcétera. Una inmensidad de alternativas. La calidad aquí de los plásticos es un plástico duro, pero es un plástico muy grueso, muy sólido.
Hace tiempo que no veía un auto que estaba con plásticos duros, pero que sean de tan buena calidad. Muy sólido, muy firme. Pasando a lo que es el sistema de infoentretenimiento, una pantalla de 10 pulgadas, muy, pero muy sensitiva, muy buena, muy rápida. Te brinda una cantidad de información inimaginable con Android Auto y Apple CarPlay. Un climatizador dual. Acá abajito una toma de corriente de 12 voltios y 2 entradas USB. Y acá tenemos lo que es el cargador inalámbrico. Freno de mano eléctrico. Al medio un cómodo posabrazos acolchado que también tiene un espacio acá al interior bastante amplio. Elementos de seguridad, claro que sí. 6 airbags, bloqueo electrónico de diferencial, control electrónico de tracción, distribución electrónica de frenado, sistema antibloqueo, frenos ABS, sistema de regulación del motor, sistema de estabilización, anclaje ISOFIX para los asientos traseros, asistente de arranque en pendiente, frenado de emergencia en ciudad, frenado de emergencia autónomo, sistema de monitorización de peatones y detector de punto ciego. Miremos ahora qué tal es el tamaño de la maleta. La apertura aquí es manual y nos encontramos con un amplio maletero de 500 litros de capacidad según la marca, que incluso se pueden extender aún más si uno abate lo que son las filas de la corrida de segundo asiento hacia adelante. Te da una capacidad máxima de alrededor de 1600 litros, lo cual es muchísimo. Un espacio más que adecuado para irse de vacaciones con la familia, me parece correcto. Con respecto a la posición del conductor, oye, destacable en el sentido que quedo muy cómodo, siento que me acobija de una manera muy buena. El volante es regulable en altura y profundidad, bien en ese sentido. Quedo bien cómodo aquí, el acolchado correcto, el que tengo aquí en el codo, y también aquí el del apoyabrazo central. Bien, para distancias largas, súper bien. Es un asiento manual regulable. Encontrar la posición de manejo aquí es muy sencillo. Tengo una muy buena altura libre aquí con respecto al techo. Yo mido 1,80 m. Tengo acceso aquí a poder tocar todos los botones de la pantalla. Acá en las plazas traseras, primero que todo, el ángulo de apertura no son 90 grados, pero está bien, correcto. Para poder aquí manipular un anclaje ISOFIX, que tenemos dos a todo esto, y poder manipular acá una silla de bebé, no vas a tener para nada ningún inconveniente. La calidad de los materiales de las puertas, sí, aquí encontramos puros plásticos duros, a diferencia, bueno, aquí por lo menos hay un acolchado. Acá ingresando súper fácil y wow, muy destacable el espacio interior que tenemos aquí en las plazas traseras. Este asiento está puesto para mí, yo mido 1,80 m, y acá tengo prácticamente como 3 manos, 2 dedos de distancia con el asiento del piloto. La sensación del acolchado, de la esponja de estos asientos, bien, muy bien. Me da una sensación de que va a durar muchísimo tiempo. Oye, qué regalón acá, súper bien. Tengo acá prácticamente como 6 dedos de mano de distancia con el techo, perdón. La ventana es bastante amplia. Wow, me sorprende. Además, no solamente el espacio es bueno, también te incorpora salidas de aire acá a esta fila, lo cual siempre se agradece. Tenemos una salida de USB-C y aquí también tenemos un apoyabrazos bien cómodo aquí con 2 posavasos también. Algo que también me gustó mucho y me llama mucho la atención es que aquí tenemos una puerta, una apertura, como una entrada mágica para poder poner objetos más largos, lo cual es muy práctico. Obviamente que sus respectivos apoyacabezas para los 3 ocupantes, cinturones de 3 puntas también para los 3 ocupantes, y esto que es un regalito de mi tía Sonia, unos alfajores exquisitos, se lo agradezco, tía. Vamos a sacarle el jugo. Aquí en la plaza del medio no es más duro la parte de abajo, es igual de agradable que estos dos de acá. La parte trasera aquí es un poco más dura, por lo general siempre es más incómodo, pero en este no es tan incómodo para nada, todo lo contrario, podría ir sin ningún problema Santiago a Viña aquí y de vuelta. Las luces LED también, los ganchos de sujeción. Oye, me gusta bastante el habitáculo, muy bien. 3 adultos de mi contextura, de mi tamaño,
aquí sin ningún problema. Yo en lo personal nunca he tenido un Volkswagen, pero créanme que después de manejar esto y experimentar estas sensaciones que estoy sintiendo en este momento, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Están construyendo acá justo al lado semejantes vehículos con este tipo de confort, de calidad. Oye, ¿sí? Entonces, finalizando la prueba de conducción de este pequeñín, el Volkswagen Taos, que de pequeñín la verdad que no tiene absolutamente nada, ¿cuál vendría siendo mi recomendación final, mi veredicto final? ¿Deberías considerarlo, quizás evitarlo o ir simplemente y comprarlo? Bueno, yo te recomendaría que lo consideres, pero considéralo como una muy buena alternativa. Es un vehículo que te ofrece un confort espectacular, una amplitud de espacio, un habitáculo, una vida al interior del vehículo muy óptima, especialmente para distancias muy largas. Es un vehículo que de verdad te va a ofrecer todo lo que estás buscando, pero te digo, considéralo porque hay muchas alternativas en diversos competidores como la Mazda CX-5, la RAV4, etcétera, competidores chinos, que si bien hay algunos modelos que son un poco más grandes o más pequeños, oye, más o menos te ofrecen lo mismo y tienen una variedad de precios, y por eso yo siempre te recomiendo y te digo, investiga, saca tus propias conclusiones, utiliza tu pensamiento crítico, averigua todo lo que tú puedas y así vas a poder encontrar el vehículo en específico que se acomode más a lo que son tus necesidades. Si te gustó este video, por favor dejarme ese like, a nosotros nos sirve muchísimo, como siempre te cuento. Suscríbete a nuestro canal, si no te has suscrito, bueno, aquí quedas cordialmente invitado para que lo hagas, activa la campanita y bueno, será hasta el próximo video, que espero que estén muy bien. Nos vemos, chao.